Amados, ¿cómo están? Que las bendiciones de nuestro Señor te estén alcanzando en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que nos va a hacer entender de por qué nuestro Padre, nuestro Abba, está tan interesado en que nosotros nos formemos, en que nos interioricemos en su palabra, ¿cierto? Retornemos a su palabra y, y aprendamos de ella, ¿cierto? Que sea su ruaj que nos abra, su espíritu, que nos abra las escrituras, porque eso dice, que Él es quien abre las escrituras. Y esa es la demanda de nuestro Padre para esta temporada. ¿Y por qué Él está tan interesado? Y hoy quiero explicar brevemente esto y poder entender de qué debe estar haciendo, ¿cierto? El profeta del tercer milenio o nosotros que debemos estar haciendo en esta temporada, ¿cierto? Ya otras veces he explicado qué hacían los profetas del antiguo pacto, ¿cierto? Nuestros hermanos profetas del antiguo pacto, ellos hablaban o anunciaban este tiempo. Y nosotros como la nación del Eterno en esta temporada que debemos estar haciendo, estudiando la profecía bíblica que ya tuvo cumplimiento y la que está por cumplirse, para que realmente podamos estar posicionados en la temporada en la que nos encontramos, ¿cierto? Para llegar a ser como un bereano o como alguien de la tribu de Isaacar, ¿cierto? Tener las características de la tribu de Isaacar que eran entendidos de los tiempos. Entonces, ¿por qué nuestro Padre está interesado en que seamos entendidos de los tiempos? Y quiero llevarte, según el ejemplo que nos da el libro de Daniel, ¿qué estaba haciendo Daniel cuando se encontró con la profecía del término del cautiverio en Babilonia, ¿cierto? Dice, esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 2, ¿cierto? Podemos entender lo que debemos estar haciendo nosotros, ¿cierto? Como su nación en esta temporada. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él estaba estudiando la profecía de Jeremías, ¿cierto? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y él se dio cuenta que justo estaban por cumplirse esos 70 años. Pero él se dio cuenta de eso porque estaba estudiando la profecía del profeta Jeremías, ¿cierto? Su predecesor. Entonces, a través del profeta Daniel nos damos cuenta de cuál es la encomienda que tenemos nosotros como sus profetas, sus ministros en esta temporada de ir a las escrituras, ¿cierto? Una vez que yo voy a las escrituras, me posiciono en la temporada y también recibo las instrucciones de lo que yo debo estar haciendo. Y una vez que Daniel estudia esto, tiene la revelación, en este caso de las temporadas y de las instrucciones que él debía hacer, ¿cierto? Para su pueblo, que era lo que venía para su pueblo. Entonces, Daniel estaba totalmente claro de lo que estaba aconteciendo y de lo que iba a acontecer. Y aquí quiero llevarte también al profeta Isaías, que cuando el cautiverio, ¿cierto?, del pueblo de Israel termina en Babilonia, ¿cierto? Ciro llega y conquista Babilonia y podemos ver cómo se cree que Daniel fue el que le mostró a Ciro, el rey de Persia, de esta profecía que habla Isaías 45. Entonces, también él conocía esta profecía y dice así, esto es lo que Jehová le dice a su ungido Ciro, cuya mano derecha he agarrado, para someter naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré las colinas, haré pedazos las puertas de cobre. Y así continúa, ¿cierto? Y partiré los barros de hierro, las barras de hierro, y te daré los tesoros que están en la oscuridad y los tesoros escondidos en los lugares ocultos. Esa es la profecía de Isaías que Daniel también le muestra cuando Ciro entra a Babilonia, la conquista, ¿cierto? Él eh, queda expuesto ante esta profecía y a mí me llamó mucho la atención porque estaba descrito su nombre. Y el profeta Isaías lo describe perfectamente con su nombre 150 años antes de que Ciro naciera.
Entonces, podemos entender cuando leemos estos pasajes de cómo el Señor todo lo prevé, ¿cierto? No trabaja nuestro Padre en base a improvisar, sino que todo está totalmente planeado, ¿cierto? Todo ya está escrito, dice, lo que he pensado, lo que he planeado, eso haré, eso dice su palabra. Entonces, es una de las características de nuestro Padre, que tenemos que ser previsores, ¿cierto? Una de las características en este caso la estamos viendo. Y esa es la razón por la que Él nos invita a volvernos bereanos o a volvernos como la tribu de Isaacar, entendidos de los tiempos, entendidos de su palabra, redarguir, estudiar su palabra. Y, y a través de eso yo voy a estar firme, porque voy a estar clara en la temporada que me encuentro y cuáles son las instrucciones para esa temporada. Entonces, cuando yo entiendo esto, puedo entender lo que debo hacer cuando yo me encuentro a ver, quiero leerles esto, quiero llevarlos al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y dice el carácter de los hombres de los postreros días. También debes saber esto, que los postreros días vendrán hombres peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Vamos a ver qué es intemperante. Intemperante habla que no tiene moderación o proporción de su actitud, ¿cierto? No se controla, es un hombre sin control. También habrán hombres infatuados. ¿Qué son infatuados? Vanidosos, presumidos. Entonces, continuemos con el carácter de los hombres de los postreros días. Dice, eh, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿cierto? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, eh, a través de esta palabra yo me puedo dar cuenta de las características, dice, del carácter de los hombres de los últimos días, pero lo que me está describiendo, ¿cierto? Este pasaje es las características de la sociedad, ¿cierto? En las que nos encontramos inmersos, y cómo el Señor nos describe a través de este pasaje las características de estos hombres, o cuando digo hombre, digo mujer, o de la sociedad. ¿Y qué debe estar haciendo la nación del Eterno en medio de una sociedad como esa? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cierto? Como profeta debemos estar anunciando la temporada, estar anunciando cuál es la temporada y cuáles son las instrucciones que el Señor está dando para esta temporada. Entonces, ¿conozco yo las instrucciones del Padre para este tiempo? Porque si no las conozco, me expongo a, a encontrarme con hombres con estas características, ¿cierto? A encontrarme en medio de esta sociedad con estas características y las armas necesarias, ¿cierto? Para yo mantenerme en pie, y esas armas necesarias las voy a encontrar a través de la palabra de mi Padre, que es la que me va a dar el sustento, que es la que me va a dar el fundamento. Entonces, ahí yo puedo entender por qué el Padre está tan interesado en que nosotros adquiramos el conocimiento, ¿cierto? Que viene a través de, aquí quiero llevarlos, ¿cierto? Al pasaje de Oseas, me parece que es Oseas, sí, donde dice, esto está en Oseas 6, en el verso 6 dice, porque misericordia quiero, ¿cierto? Misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí viene lo importante. Dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, el Padre es muy claro, es muy específico en sus instrucciones, que en esta temporada dice conocimiento, adquiere sabiduría.
el conocimiento precede a la sabiduría, pero la sabiduría, ¿cierto? Es cuando yo me vuelvo un hombre sabio, una mujer sabia, cuando yo aplico ese conocimiento, cuando yo ejerzo ese conocimiento en mi vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo entiendo que mi padre me está convocando, ¿cierto? Estudiar las escrituras como lo hizo el profeta Daniel, ¿cierto? Nos deja una gran lección. Estamos siendo invitados a tener entendimiento, que seamos entendidos, iguales de reino, con identidad clara, ¿cierto? De cómo me ve mi padre, quién soy yo delante de él, entendidos de reino, ¿cierto? Entendidos de su palabra, entendido de los tiempos, la temporada en la que vivimos, entendido de los diseños que son las instrucciones. Entonces ahí tenemos parámetros para que podamos conducirnos en esta temporada en medio de el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Entonces, si el Señor me está invitando a instruirme, es para no ser llevado como una hoja por el viento, ¿cierto? Como una ola del mar, dice su palabra. Entonces Él no quiere eso. Él quiere que nosotros estemos firmes en la roca que es Yeshua. Entonces debemos ir a la fuente. La fuente es su verdad, su palabra. Su verdad la que nos va a sacar del error, del desconocimiento, de la ignorancia, de las tinieblas, a su luz admirable. Entonces Él nos está invitando a conocer su verdad, a interiorizarnos de su verdad para salir del error. Y a través de conocer su verdad, voy a ser libre porque Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre del cautiverio, porque la ignorancia es un cautiverio, el desconocimiento de la verdad de nuestro Padre es un cautiverio. Entonces, ¿cuál es el mensaje una vez que yo conozco la verdad de mi padre, que yo debo estar anunciando en esta temporada, en medio de lo que estamos viendo que se vive a nivel del planeta, a nivel de las naciones, y, y cómo nosotros debemos conducirnos en esta temporada y para qué el Señor nos está convocando a formarnos, ¿cierto? El Señor nos está convocando, primero nos despierta, nos invita a formarnos, para que nosotros después podamos ejercer, como lo dice su palabra, la gran comisión, el ministerio de la reconciliación, en donde también nosotros estamos preparando el camino del retorno de nuestro Señor. Entonces, hay, hay una labor muy grande que nos está demandando el Padre en esta temporada y debemos estar claros, debemos estar claras de lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que Él está demandando de ti y de mí en esta temporada. ¿Y cuál es el mensaje que yo debo estar dando como su pueblo, como su nación? Y quiero llevarte eh, al libro de Isaías, que es muy claro. eh, Me llama mucho la atención la claridad de este pasaje. Entonces, si tú quieres saber cuál es el mensaje que tiene que estar saliendo por tu boca, ¿cierto? El sonido del shofar, somos los shofarot del Eterno, que debe estar sonando por nuestra boca, ¿cierto? Dice, consuelo para el pueblo de Dios. Y dice así, mira, consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Cuál es la instrucción del Padre? Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Cuáles son los sonidos que tienen que estar saliendo por nuestra boca? Dice su Dios, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya he cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados, ¿cierto? Estaba dando el anuncio del cautiverio en Babilonia. Entonces dice, que ya ha recibido de mano del Señor el doble por todos sus pecados, y luego dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta temporada? Preparando el camino del retorno de Mashiach, de nuestro Señor. Esa es la labor que tiene el pueblo del Eterno en esta temporada, en todo el mundo. Por eso es que él habla que se está unificando la voz profética, porque tenemos que estar dando este anuncio, tenemos que estar siendo voceros de la temporada y de las instrucciones del Padre para este tiempo. Entonces dice, que se levanten los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele.
debemos estar nivelando, ¿cierto? Que se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Aquí vamos entendiendo un poco cuáles son las instrucciones del Padre. Entonces, aquí dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Entonces, el Señor es muy preciso en su instrucción, porque no solamente me convoca, me envía a formarme, sino que me dice las instrucciones de lo que yo debo estar dando anuncio como su pueblo, ¿cierto? Si he sido despertado, este es el anuncio que va a dar a alguien que está despierto. Entonces dice, ¿y qué voy a proclamar? Entonces aquí dice, oh Sión, portadora de buenas noticias, vamos a proclamar las buenas noticias. El año de la buena voluntad del Señor, ¿cierto? Isaías 61 dice, súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Estamos siendo portadores de buenas noticias en esta temporada. Estamos alineados a lo que el Señor nos está demandando como su nación en este tiempo. ¿Qué estoy anunciando? ¿Cierto? Esto es parte de una instrucción de nuestro Padre, ¿cierto? A su pueblo, es una operación, es parte de la agenda de nuestro Padre, ¿cierto? Que yo debo conocer como su pueblo para saber qué es lo que debo estar enseñando, qué es lo que debo estar transmitiendo al pueblo del Eterno, o aquellos que necesitan recibir salvación, ¿qué debo estar yo llevando? Las buenas noticias. Entonces, súbete a una alta montaña, dice, Jerusalén portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, álzala y no temas. Dice, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. ¿Ven? Esa es la buena noticia. Su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede. Entonces, este pasaje me gusta mucho porque lo deja muy claro. No hay quien no pueda entender una instrucción, ¿cierto? Tan clara como la que nos entrega nuestro Padre en este pasaje. Y entonces, si el Señor te está diciendo que tenemos que ser portadores de buena noticia en esta temporada, ¿qué debo estar haciendo yo en medio de lo que está pasando, en este caso, o en mi ciudad o en mi nación, ¿cierto? Y Y cuando Él nos invita a interiorizarnos en su palabra y a ser como el profeta Daniel, ¿cierto? Estaba estudiando las escrituras y entendió el término del cautiverio, ¿cierto? De Israel. También pudo mostrarle a Ciro cómo estaba escrito incluso su nombre. Entonces, me llama mucho la atención ese pasaje porque nuestro Señor nos conoce hasta de nombre, porque 150 años Ciro había sido profetizado y estaba su nombre en la escritura. Entonces el Señor nos conoce por nuestro nombre y eso, entenderlo es hermoso. Sabes que hay un propósito, que Él tiene un propósito contigo, que tiene un propósito, que hemos sido colocados aquí con un propósito, así como Yeshua vino a cumplir un propósito que era reconectar al hombre con el Eterno, ¿cierto? Él cumple su propósito. Entonces, tú y yo tenemos un propósito en esta temporada que es anunciar las buenas noticias, el año de la buena voluntad. Entonces, esa era la instrucción que le dio a los 70. Esa es la instrucción que nos da en la Gran Comisión, el Ministerio de la Reconciliación, traer las buenas noticias, ser portadores de buenas noticias. Entonces, ¿qué está saliendo por mi boca? ¿Están saliendo las buenas noticias? ¿Qué está saliendo por mi boca? ¿Cuál es la instrucción que está saliendo por mi boca en las naciones de la tierra? Entonces, y vemos cómo es claro nuestro Padre, cómo es claro para explicarnos. Él nos indica el camino, Él nos señala la senda por donde ir, Él nos señala qué decir. Entonces no estamos solos. Em, cuando yo, yo veo lo que estamos viviendo a nivel de naciones y puedo ver lo que los hombres, ¿cierto? Las operaciones de los hombres se están gestando en los territorios también, así como las operaciones de nuestro Padre se están gestando en los territorios. Eh, hay una palabra que habla acerca
de que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? Es una temporada que cuando no tenemos claro la instrucción del Padre, ¿cierto? No, ni siquiera conocemos la temporada, tampoco vamos a conocer la instrucción del Padre para este tiempo, porque estoy dormido, pero es una temporada en donde el Señor está soltando su sonido de despertar en los territorios, donde muchos están siendo despertados a lo que el Señor está haciendo. Y vemos cómo estamos anunciando hace mucho tiempo del despertar, de las operaciones del Padre en los territorios. Estamos comenzando a ver algo. Estamos comenzando a ver algo como lo vimos en la Universidad de Estados Unidos, ¿cierto? Que lo que está ocurriendo en esas universidades, en Filipinas, Filipinas también está en un mover, y así, y esto no va a parar, lo vamos a seguir viendo, ¿cierto? Es algo que el Ruach, el Espíritu de nuestro Señor está provocando en los territorios. Y nosotros lo veníamos anunciando, y veníamos diciendo lo que el Padre estaba generando. Y hoy podemos ver y alegrarnos de lo que estamos viendo en los territorios, pero una vez que yo soy despertado, que estoy viviendo un mover o un avivamiento, ¿cierto? Soy invitado a formarme, a estudiar las escrituras, a prepararme, ¿cierto? Para dar este anuncio correcto que habla Isaías 40. Entonces, si yo no tengo claro eso, ¿qué voy a hacer? Voy a estar dando cualquier anuncio que no va a estar calibrado a lo que el Señor está haciendo en la temporada. Voy a estar desfasado, ¿cierto? O voy a estar dando un sonido que no está acorde a la canción del Padre, a la canción de la temporada de mi Padre, por decirlo así. Entonces, es importante, es muy importante conocer la temporada y las instrucciones de esa temporada, porque eh, hay noticias, ¿cierto?, que están ocurriendo, en este caso en nuestra nación, en la República de Chile, ¿cierto? Hay puertas de ingreso en nuestra nación, las puertas del norte, las puertas del centro y las puertas del sur, por donde se puede ingresar a nuestra nación, me estoy refiriendo a eso. Entonces, cuando nosotros estamos despiertos, estamos claros de la temporada y estamos claros con la instrucción del Padre, ¿cuál es el sonido que tiene que estar saliendo por mi boca, en este caso, con las puertas del norte? ¿Qué debería estar haciendo yo? ¿Debería estar sintiendo temor por un antidiseño que se está gestando en aquel lugar? ¿O debería estar haciendo la labor de Nehemías, colocándome en la brecha por mi ciudad y por mi nación? Entonces, cuando nosotros hemos sido despertados y entendemos la temporada y las instrucciones, nos damos cuenta y se nos revela ese pasaje que habla que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque los que han despertado son pocos. Aún quedan mucho pueblo del Señor que tiene que despertar, no solamente en la República de Chile, mi nación, sino en todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquellos que hemos despertado, estamos tomando el lugar, lo mismo que hizo Jeremías, para proclamar por las puertas de nuestra nación, en vez de estar sintiendo temor, ¿cierto? Estamos ocupándonos y asumiendo nuestra responsabilidad territorial. Entonces hay trabajo por hacer, porque ¿qué debe estar haciendo la nación del Eterno? Estar proclamando, para que se establezcan los diseños del Padre, lo que Él ha trazado para el norte de nuestra nación, para el centro de nuestra nación, para el sur de nuestra nación. Eso es lo que debemos estar haciendo. Entonces, ¿cómo debería yo estar proclamando y estableciendo lo que ha salido de la boca de mi Padre, de nuestro Padre, ¿cierto?, en los territorios? Entonces, deberíamos estar levantando edictos de prohibición de ingreso de personas con características, ¿cierto?, de violencia, de personas que vienen a derramar sangre, ¿cierto?, a nuestra nación. Entonces, no es una temporada para sentir temor, es una temporada para tomar un lugar en la brecha por nuestra nación. No es una temporada para temer, es una temporada para establecer lo que ha salido de la boca de nuestro Padre. Entonces, el Señor hoy te está despertando con esta palabra y te está posicionando en la temporada y en las instrucciones de la temporada. ¿Qué debemos estar haciendo por el sur de Chile? Colocándonos en la brecha.
por lo que está pasando. No debo estar asustado, no debo entrar en pánico. ¿Cuándo voy a estar asustado? ¿Cuándo voy a entrar en pánico? Cuando no estoy despierto. Porque cuando uno está despierto, percibe lo que está pasando a su alrededor, ¿cierto? El Señor me despierta y puedo percibir las operaciones de mi Padre. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué está sucediendo en la nación? Claramente yo conozco las noticias de mi nación, por darte un ejemplo. Conozco las noticias de mi nación, también conozco las noticias del mundo, estoy al día, yo puedo estar al día, yo tengo que informarme de lo que está pasando, pero el anuncio que yo debo estar dando es lo que está haciendo nuestro Padre en los territorios y las instrucciones para esta temporada, ¿cierto? Porque Isaías 40 me habla de anunciador o anunciadora de buenas noticias. Eso es lo que yo debo estar soltando en los territorios, ¿cierto? Donde hay temor, yo debo ser una fuente de paz, ¿cierto? Donde hay sed, debo ser una fuente de agua viva. Donde todo está roto, yo debo ser un restaurador de portillos o restauradora de portillos, ¿cierto? Donde hay enfermedad, yo debo ser salud. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el sonido que está saliendo por mi boca? ¿Estoy sonando la nota de esta temporada? ¿Estoy sonando la canción de mi padre? ¿Estoy entonando la canción de la temporada? ¿O estoy entonando la canción de los hombres? ¿Cuál es el sonido que está saliendo por mi boca? Entonces, hay trabajo por hacer. No es temporada de sentir miedo y de entrar en pánico. Es temporada de tomar nuestra responsabilidad por nuestros territorios. El Señor lo está demandando fuertemente porque Él nos habló a través de la compañía de profetas de esta red, que como siempre les digo, está unida a nivel nacional, es una operación, es una de las operaciones a nivel nacional. Y el Señor nos habló el 19 de diciembre en una proyección profética para este año, que este era un año de operatividad, era un año de movimiento. Entonces el Señor está reuniendo a su pueblo, a su nación, para que sea convocado el pueblo a colocarse en la brecha, a asumir la responsabilidad que nos toca por lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Entonces, estuve unas semanas, creo que fue el mes pasado, me estuve moviendo por mi nación, por instrucciones del Padre, y podíamos ver, noté que veíamos manifestaciones de la naturaleza, pero ha sido desde el año pasado que estamos notando esto, pero a fines del año pasado y de este año fue muy fuerte, donde cada vez que vamos a un territorio a proclamar lo que salió de la boca de nuestro Padre, ¿cierto? Que es la palabra, porque una proclama es la palabra, es establecer la palabra, es orar la palabra. Por ejemplo, está la oración personal, ¿cierto? Nuestra oración íntima con el Padre, en donde yo entro a ese lugar secreto, que el lugar secreto es tu tiempo de oración personal, en donde yo puedo derramarle mi corazón al Padre y contarle lo que me pasa, y también es un tiempo para guardar silencio, ¿cierto? Tiene distintas fases esa oración. Es un tiempo para guardar silencio y hacer como David, ¿cierto? Que examina, oh Dios, mi corazón. Entonces es un tiempo para también guardar silencio y escuchar lo que el Padre tiene que decir de lo que hay en mi corazón para enmendar, ¿cierto? Entonces, luego viene la oración de intercesión, que es la oración que hizo Nehemías cuando se colocó, ¿cierto?, a favor de Israel y decía, Padre, hemos pecado. Él no había pecado, pero él dice, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. No hemos guardado tus pactos y mandamientos que diste a Moisés, tu siervo. Esté atento tu oído a la oración de tu hijo. Entonces, yo puedo hacer oración de intercesión, ¿cierto? Por el norte o por el sur de Chile o por el centro. Puedo decir, Padre, hemos pecado. No hemos guardado tus pactos y mandamientos. Hemos sido indolentes, hemos sido soberbios. Hemos sido orgullosos como nación. No hemos guardado tus pactos y mandamientos. Nos hemos ido en pos de los ídolos. Hemos permitido el rencor,
el odio. Entonces, me presento como Nehemías, pero por mi nación. O me presento como Nehemías por mi familia. Y tomo el pecado del otro y lo hago mío y me coloco ahí e intercedo delante de mi Padre por esa tierra. Nosotros siempre lo digo, somos una tierra, nuestra ciudad, nuestra nación, pero parte de nosotros, de nuestra familia. Entonces, y la oración de proclama, la proclamación, es orar la palabra. Entonces, yo puedo orar la palabra y decir, Padre, este es el año de la buena voluntad y de las buenas noticias para la República de Chile. Entonces, cuando yo establezco la palabra de mi Padre, estoy orando en su voluntad, porque hemos aprendido que cuál es la oración que Él responde, la que está en su voluntad. Entonces, para orar la oración que está en su voluntad, ¿cierto? Yo tengo que establecer lo que ha salido de la boca de mi Padre, o sea, que esa es la palabra. Entonces, este es el tiempo en donde la nación del Eterno tiene que volcarse a buscar el corazón de nuestro Padre, ¿cierto? A colocarnos en la brecha y a proclamar sobre nuestro territorio. Entonces no va a haber temor, porque dice su palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Yeshua, el amor de nuestro Señor crece dentro de nosotros. Y como va creciendo, es su carácter y las virtudes de su carácter en nosotros va creciendo eso, porque Él es amor, va creciendo. Entonces ya no siento temor por lo que está pasando a mi alrededor. Estoy despierta, o estoy despierto, percibo lo que está pasando a mi alrededor, pero como estoy despierta, sé cuál es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Entonces ya no le pido a otro que haga lo que yo tengo que hacer, porque he crecido, ¿cierto? He despertado. Estoy camino a la estatura del varón perfecto. Entonces asumo mi responsabilidad, porque cuando asumimos responsabilidad, cuando somos adultos, ¿cierto? En el reino es lo mismo. ¿Cuándo asumo yo una responsabilidad? Cuando estoy despierto, cuando estoy despierta, cuando estoy, ¿cierto? Crecido. Cuando Yeshua creció en mí y vive más Él, y yo, mi carácter, ¿cierto? Mis características se empequeñecieron y creció Él. Entonces ya no siento temor y asumo mi responsabilidad territorial. Entonces, por eso, esa es la razón de que el Padre nos está invitando a formarnos, ¿cierto? A ir a las Escrituras, porque Él es la fuente. Porque cuando yo voy directamente a la fuente, ¿cierto? Soy fortalecida, soy renovada, soy transformada. Y eso me estabiliza. Entonces ya no tengo temor. Ve a Pablo y a Silas cuando estaban, el otro día hablaba de eso, cuando estaban en el cepo, ¿cierto? Encarcelados, golpeados. ¿Cuál era el pensamiento que gobernaba la mente de Pablo y de Silas? Era tan fuerte, ¿cierto? Ese pensamiento que lo gobernaba. Que, que podría haber sido que ellos sabían que ese era un momento de leve tribulación, que no era eterno. Y ellos adoraron, ¿cierto? Y a través de esa adoración, con su cuerpo adolorido, con sus manos y pies atados, vieron la gloria de Dios y fueron libres en medio de esa circunstancia. Entonces, tengo que estar asumiendo mi responsabilidad territorial, ¿cierto? Tengo que seguir indagando, siendo un bereano, ¿cierto? Estudiando las escrituras para entender la temporada y las instrucciones de la temporada. Entonces hoy estoy siendo un vocero del reino, una vocera del reino, ¿cierto? Para entregarte esta instrucción. ¿En qué temporada estamos? ¿Cuáles son las características de la sociedad en este tiempo? ¿Y qué debe estar haciendo, ¿cierto? El pueblo del Eterno en este tiempo. Debemos estar proclamando, porque los pastores sean despertados, porque los ministros de esta nación sean despertados, para que despierten a sus congregaciones con amor,
con amor. Sí, es muy claro el Señor, no, nuestro Padre no nos dificulta las instrucciones, nos deja muy claro que debe ser con amor y estar anunciando las buenas noticias, porque todos conocemos las noticias que están rodeando el mundo, todas las conocemos, las tenemos en la televisión, las tenemos en la radio, como dije, las tenemos en las redes sociales, y eso está al alcance de todos nosotros. Pero las que no están al alcance son las operaciones del Padre que están activas, la temporada que estamos viviendo y las instrucciones para esta temporada. Y somos nosotros, el pueblo del Señor, el que tiene que estar indicando las instrucciones al pueblo. Entonces no olvidemos cuál es el mensaje que nuestro Padre nos está invitando a anunciar, ¿cierto? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando yo doy ese anuncio, estoy mostrando que Yeshua está en mi territorio y que me alumbró, porque he sido despertada. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Desperté, pero fui despertada para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar las buenas noticias y para asumir mi responsabilidad en mi territorio. Entonces, quería compartir con ustedes esta enseñanza. Yo proclamo y profetizo que esta palabra no vuelve vacía, que germina en tu vida. Y si este mensaje, esta enseñanza te ha sido de bendición, no te olvides de dejarme un like, ¿cierto? Suscribirte al canal y así me ayudas a extender el reino. Así que les dejo un abrazo y grandes bendiciones a todos.